Hola, en este video les vamos a comentar cómo podemos relacionar la nutrición clínica con endocrinología. Algunos podrían pensar que no tienen nada que ver, son dos especialidades completamente diferentes que se enfocan en otras cosas. Endocrinología ve todas las hormonas del cuerpo, cuando nutrición ve todas las calorías y cómo contar alimentos y qué vamos a comer. Ahora, si nosotros lo vemos un poquito más a fondo, podemos ver que estas dos especialidades tienen mucha relación una con la otra. Para explicar cómo pasa eso, vamos a dar un ejemplo muy específico y muy común. ¿Por qué digo que es común? Porque de hecho, de lo que vamos a hablar, que es la diabetes, es la primera causa de muerte en México. Entonces, ¿qué es la diabetes? La diabetes es cuando los humanos, nosotros, no usamos bien todo lo que es el azúcar. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? Cuando nosotros comemos, nuestro cuerpo necesita energía para poder respirar, para poder caminar, para poder hacer ejercicio, etcétera, etcétera, lo que vayamos a hacer. Pero para nosotros poder usar esos alimentos en azúcar, necesitamos una hormona muy importante que se llama insulina, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros comemos, el cuerpo le manda una señal al páncreas que necesitamos insulina. Se produce la insulina y gracias a esa insulina nosotros podemos usar adecuadamente el azúcar. ¿Qué pasa con la gente que tiene diabetes? Hay cierto descontrol o no se entienden muy bien la insulina y el azúcar. Hablemos, por ejemplo, de la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1, los individuos nacen sin la capacidad de producir insulina o producen muy poca insulina, no suficiente para poder ser usada. ¿Qué problema van a tener estos pacientes? Que van a comer mucho azúcar y su cuerpo va a estar captando que hay azúcar, pero la insulina no va a poder salir en la sangre. Entonces, cuando no hay insulina, nosotros no vamos a poder usar ese azúcar, por lo cual nuestro cuerpo no va a entender que comió. Entonces nos va a faltar energía, vamos a tener demasiada azúcar en sangre, nos va a dar muchísima sed y vamos a hacer del baño más seguido, que se llaman las 4 P's, que es la poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Esa es la gente de diabetes tipo 1 que nace sin insulina. La diabetes tipo 2 es parecido, pero es completamente otro fenómeno. ¿Qué pasa en la diabetes tipo 2? Que normalmente sigue la obesidad, que nuestros receptores de la insulina se vuelven como resistentes a como que estás comiendo tanta azúcar y tu receptor como que se satura y ya no está captando tanto la insulina. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que de nuevo, otra vez, estás comiendo demasiado azúcar y no está captando aunque sí se está produciendo la insulina, no se está usando adecuadamente, lo cual también causa las 4 P's de la diabetes. Vas a comer de más, vas a tener demasiada sed, va a haber pérdida de peso, aunque sean obesos, y vamos a estar haciendo el baño de más. Este es un problema muy serio. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita azúcar para vivir y cuando no está recibiendo el azúcar de las fuentes principales que le estamos dando, va a tener que quemar grasas. Si se acaban las grasas, va a tener que quemarse las proteínas y es algo muy peligroso. A continuación, mi compañera Galia, que es la que va a estudiar las hormonas, que es la especialidad de endocrinología, les va a explicar cuál es el tratamiento para esta condición muy seria. Y más adelante en el video vamos a ver la opinión de una doctora nutrióloga que nos va a dar la relación entre diabetes y todo lo que es la nutrición y la endocrinología. Disfruten. Como nos comentó mi compañera Tania, yo les voy a hablar sobre los tratamientos para la diabetes. Como vimos anteriormente, existen 2 tipos de diabetes. Vamos a empezar con la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1, como ya vimos, es una diabetes en la que no se produce insulina, por lo que el tratamiento, además de cambiar el estilo de vida y mejorar la alimentación, tiene que ser administrarle al paciente insulina. Hoy en día existen distintas formas de hacer esto. Está la forma tradicional, que es con inyecciones de insulina, y además tenemos las bombas de insulina, que ¿cómo funcionan estos? En la bomba se programa cuál es la cantidad de calorías que el paciente comió y la bomba solita va administrando poco a poco la insulina necesaria para que ese azúcar pueda ser procesado en el cuerpo. En la diabetes tipo 2, como ya dijimos antes, normalmente se produce debido a la obesidad. Entonces, ¿cuál es el tratamiento más efectivo? Es un cambio en el estilo de vida en el paciente. ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? Se va a llevar a cabo a través de una dieta balanceada en la que no es que se le va a prohibir ingerir cualquier carbohidrato, sino que se va a controlar los carbohidratos que ingiere el paciente para que de esta manera no existan picos de azúcar. Además, se le va a implementar un plan de ejercicio para que viva una vida más saludable y por último se puede controlar también a través de algunos medicamentos.
Por ejemplo, todo lo que es diabetes tiene que estar relacionado con la nutrición, una dieta adecuada y demás para un paciente diabético. Y los pacientes diabéticos son pues revisados y se lleva todo el tratamiento por medio de un endocrinólogo, quien es realmente quien conoce toda la parte hormonal de las enfermedades. Hablando de la diabetes en específico, ¿cuáles serían las hormonas específicas de las cuales necesitaremos controlar? Y un ejemplo de ciertos alimentos que tendrían que tener muchos o pocos, depende de la dieta que dé la nutrióloga. Primero tenemos que poner en claro qué es la diabetes, ¿no? Entonces, dependiendo de eso y de los niveles de insulina del paciente, vamos a ver la cantidad de glucosa en sangre. Eso va a depender mucho del tipo de dieta. No es que se le quite a un paciente diabético los carbohidratos, pero sí se le cuentan. El tipo de carbohidrato que se le va a ofrecer al paciente como forma de alimentación también va a variar. No es lo mismo un azúcar de la fruta a un azúcar que encontramos en el arroz o en la tortilla. Entonces, el tipo de azúcares que se manejan de carbohidratos debe variar. Si queremos que sea un azúcar que se utilice muy rápido, bueno, usamos azúcares simples, ¿no? Entonces usamos pues frutas, algo de verduras, pero no le quitamos el carbohidrato al paciente diabético. Lo que hacemos es controlar los picos de glucosa. Entonces, si yo le doy, por ejemplo, carbohidratos más complejos, voy a disminuir los picos. O sea, se va a liberar azúcar de forma más constante durante mayor tiempo y no hace picos grandes. Entonces, esto lo controlamos con la dieta y hacemos un conteo de carbohidratos de acuerdo a un plan de alimentación, obviamente con proteínas y lípidos, y de acuerdo a eso, nosotros vamos a ver también cómo se está controlando el azúcar. ¿Sí? Entonces ya es la parte médica y endocrinológica que tenemos que tener en cuenta. También no es lo mismo un paciente con diabetes tipo 1, 2 o algún otro tipo de diabetes, o sea, MODIs o mitocondriales y demás, ¿no? Pues, por ejemplo, un diabetes que tendría diabetes tipo 1, tendríamos que administrar, por ejemplo, la hormona que tendríamos que administrar sería insulina, ¿no? Exactamente, entonces ya también eso es muy importante porque el endocrinólogo pues hace sus cálculos de acuerdo a eso. Ahora, como nutrición también lo tienes que saber, porque de acuerdo a la cantidad de carbohidrato que le das, es la cantidad de insulina que se le da. Ok, y lo que estás hablando de los picos de azúcar, así tiene algo que ver, de hecho tengo entendido que es el índice glicémico. Ese índice glicémico depende de qué alimentos le vas a dar a la persona o no. Exactamente, y también lo puedes ver cómo se ha manejado el paciente. Y, por ejemplo, ves también la curva de tolerancia y de acuerdo a eso también puedes darte una idea en qué momento está haciendo picos. O sea, si realmente está elevando muchísimo después de comer, entonces, ¿cómo lo manejas? Lo manejamos con colaciones. Entonces, la liberación la vamos a prolongar un poquito más, si no le vamos a dar puro alimento en la mañana, ¿no? Lleno de carbohidratos. Entonces se modifica la dieta, pero es algo muy importante el tener en cuenta que a un paciente diabético no se le deben de quitar los carbohidratos, solo hacemos un conteo de los que puede recibir el paciente. Muchas gracias. Entonces podría concluir que una nutrióloga de nutrición clínica y un endocrinólogo podrían trabajar juntos en la misma oficina y hacer un muy buen equipo. Sí, claro, yo creo que es lo recomendable debido a que a veces los endocrinólogos no saben hacer el cálculo dietético para una dieta para un paciente diabético, solo le quitan carbohidratos. Entonces, sí se le da. ¿Va? Va. Gracias. Por lo que podemos concluir que la endocrinología y la nutrición clínica son dos especialidades que van muy bien en conjunto y que se tienen que complementar la una a la otra para así poderle dar una perspectiva más amplia al paciente y poder tratarlo de una mejor manera. Como todas las enfermedades, no nada más la diabetes fue nada más un ejemplo, todas las enfermedades tienen que tener un tratamiento integral, por lo cual se tiene que integrar no nada más la administración de hormonas como en el caso de los endocrinólogos, sino también controlar la dieta y el ejercicio, porque todas las enfermedades son multifactoriales, por lo cual necesitan algo integral. Gracias.